Para este proyecto voy a estar usando hilo copito en estos dos tonos, color beige y color negro. Este es un hilo no tan delgado, pero tampoco es tan grueso. Él recomienda tejer con ganchillo de 3 milímetros. Yo voy a usar un ganchillo más gruesito, voy a usar un ganchillo de 4 milímetros. Bueno, esta parte del top ya yo lo comencé a tejer, lo comencé a tejer en la noche, por eso no grabé. Comienzo de abajo hacia arriba. A partir de esta vuelta en adelante voy a repetir lo mismo que hice desde aquí hacia arriba. Entonces comencé con cadenas, hice 160 cadenas y la cerré en la primera cadenita, la cerré, estoy tejiendo en redondo. Y luego hice una fila o una vuelta de puntos altos con el color beige. Luego fui incorporando el color negro. Voy a explicarles brevemente cómo comencé esta vuelta porque el resto se los voy a explicar de aquí en adelante porque vamos a repetir lo mismo que acabo de hacer. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo el nudo de inicio o nudo deslizado y a continuación voy a tejer las cadenas. Tomo la lazada y voy a sacar por dentro de la argollita. Yo hice 160 cadenas, ¿por qué? Porque pues yo fui haciendo cadenas y a medida que iban aumentando las cadenas, yo le iba colocando alrededor de mi cintura hasta lograr el ancho que deseaba. Lo único de lo que deben asegurarse es de que el número de cadenas sea par. En mi caso fueron 160. Si estás haciendo una talla más pequeña o una talla más grande, puedes agregar más o menos cadenas, pero asegúrate de que sean en número par. Bueno, supongamos que aquí ya tengo mis cadenas, la cantidad que necesito, entonces voy a tomarlas así, asegurarme que estén del lado derecho y voy a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado. Inserto el ganchillo y voy a sacar por acá inmediatamente. Ya de esta manera queda el círculo cerrado para comenzar a tejer y voy a comenzar a tejer la primera vuelta con puntos altos. Voy a levantar dos cadenas que no estaré contando como un punto alto, simplemente las voy a hacer para levantar. Entonces aquí mismo donde cerré voy a hacer el primer punto alto de esta vuelta. Hago un punto alto, tomo la lazada, me voy a la siguiente cadenita, inserto el ganchillo, tomo la lazada y saco por dos y saco por otros dos. Este sería un punto alto, llevo dos puntos altos, me voy a la siguiente cadena y también hago un punto alto. Voy a tejer un punto alto en cada cadenita hasta llegar a la última cadena. Bueno, cuando lleguemos a la última cadenita voy a cerrar encima del primer punto. Hice dos cadenas para comenzar y el primer punto alto, justo aquí encima del primer punto alto, voy a cerrar. Entonces ya me pasé al top, simplemente hice aquello para explicarles. Ya acá estoy nuevamente con el top porque, como les dije, voy a estar repitiendo. Esta vuelta que acabo de hacer aquí es la que les acabo de explicar, que viene siendo esta misma vuelta, un punto alto sobre cada punto alto. Voy ahora a comenzar esta segunda vuelta y es lo que voy a hacer aquí. Entonces se las voy a explicar. Si ustedes pues cuando estén comenzando su top van a hacer lo mismo que les voy a explicar aquí, lo van a hacer de abajo hacia arriba y luego van a repetir el proceso. Entonces voy a comenzar, cada vuelta la voy a comenzar con dos cadenas que no voy a contar y encima del primer punto alto voy a tejer mi primer punto alto. Ya tengo mi primer punto alto, voy a tejer entonces. Vamos a contar cuántos puntos altos tejí. Aquí comencé 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos y me cambio al color negro. Entonces ya tengo uno, me voy al siguiente y tejo 2, 3, 4 y en el quinto punto alto voy a sacar solamente los dos primeros, por las dos primeras argollitas y me quedo con estas dos aquí. Sujeto el hilo beige y voy a tomar el hilo negro que es el que voy a sacar ahora porque voy a hacer el cambio de color. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cambio de color? Voy a hacer aquí un nudo deslizado en el hilo negro. Ahí tengo mi nudo deslizado y ahora sí lo voy a sacar por aquí. Ya de esa manera me cambié el color negro. Entonces lo que voy a hacer ahora es que el hilo beige lo voy a llevar por debajo para irlo escondiendo. Entonces tomo la lazada y me voy a meter en el siguiente punto y voy a hacer un punto alto.
Ahora tengo que hacer 8 puntos altos en color negro, 2, 4, 6 y 8. Entonces este es el primero, voy a hacer el segundo, de paso voy escondiendo los hilos, y el tercero. Es importante que nos vayamos llevando el hilo beige porque vamos a estar usando los dos colores de hilo. Llevo 4 y este es mi punto número 8 en color negro. Voy a cerrar solamente 2 argollas, me quedo con 2 en la aguja y voy a sacar el color beige ahora. Lo voy a sacar así por detrás. Hay que asegurarse, de pronto si lo saco por delante, los dos hilos acá se me van a ir enrollando. Entonces hay que mirar bien por dónde lo vamos a sacar. El negro va hacia adelante y voy a sacar el color beige por detrás. Aquí está. Tiro un poquito del negro y ahora voy a hacer solamente un punto alto en el color beige. Por lo tanto, saco 2 y voy a cambiar inmediatamente el color. Este va ahora hacia allá y voy a sacar el color negro porque es solo uno. Y voy a tejer ahora, vamos a ver, nuevamente, ahora son 11, si no estoy mal, 2, 4, 6, 8, 10 y 11 puntos altos en color negro. Vamos a ir escondiendo el color beige. 1, 2. Ya estoy en el punto número 11, vamos a cambiar el color beige ahora. Y solamente voy a tejer un punto en color beige. Entonces lo saco aquí, 2 y me cambio al color negro. Lo que voy a hacer ahora es repetir esta parte. Voy a tejer 11 puntos altos en color negro, cambio al color beige y tejo un punto alto y nuevamente el color negro, 11 puntos altos. Y esto lo voy a repetir. Yo solamente estoy haciendo la parte de tapestry, pues esta parte de cambio de colores en la parte delantera. Fíjate que en esta parte no estoy haciendo este tejido, solamente en la parte delantera. Entonces comencé aquí con 8 puntos altos porque comencé de esta manera, o sea, comencé a partir, digamos, de aquí hacia acá. Estos 3 puntos no los hice hacia atrás. Entonces comencé con 8, pero de aquí en adelante vamos a repetir un punto alto en color beige y 11 puntos altos en negro. Uno en color beige, 11 en negro, uno en beige, 11 en negro, las veces que sean necesarias para completar tu parte delantera. Entonces fíjate que aquí tengo abarcada la parte delantera solamente, mira, desde aquí hasta acá. Ya en la parte de atrás no lo hice, solamente estas 2 vueltas que hice en color negro, pero por la parte de atrás no estoy haciendo esta técnica. Entonces voy a repetir hasta completar la secuencia. Yo hice en total, vamos a contarlos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, digamos que 7 cuadritos, 7 jueguitos de cuadritos. Entonces si puedes hacer más, puedes hacer 8, puedes hacer, depende de lo que estés haciendo. Si estás haciendo una talla más pequeña y no vas a hacer solamente te van a quedar 6. ¿Sí? Pero en mi caso estoy haciendo 7. También si estás tejiendo con otro hilo, con un hilo más delgado o con un hilo más grueso, es posible que tengas que hacer menos o que tengas que hacer más figuras. Y bueno, miren, aquí ya terminé de tejer toda la parte que va delante. 11 puntos en color negro, un punto en color beige. Y voy a hacer la última parte en solamente 8 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, así como comencé acá. Comenzamos con 8 puntos en color negro y voy a terminar esta parte con 8 puntos en color negro. Entonces aquí voy a cambiarme nuevamente al color beige y voy a terminar de tejer esta vuelta con color beige, llevándome el hilo negro por debajo aquí, escondiéndolo. Voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Todo esto en color beige hasta completar la vuelta. Bueno, ya llegué al final. Miren que por ahí se ve el hilito negro. A mí hasta me gusta cómo se ve. Va por dentro de los puntos altos. Aquí lo traigo. Entonces voy a cerrar esta vuelta encima del punto alto. Voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto deslizado, trayéndome el hilo negro hacia arriba. Y aquí cerramos con un punto deslizado. Ya terminamos de tejer. Esta vendría siendo la segunda vuelta. O sea, esta fue la primera que hicimos, esta viene siendo esta misma. Ahora vamos a tejer esta y vamos a comenzar con
6, 8, 10 puntos altos en el color beige y luego 3 puntos altos en color negro. Entonces 2 cadenas para subir y un punto alto en el primer punto alto. Voy a tejer 10 puntos altos en el color beige. Ya tengo los 10 puntos altos, no terminé el último, entonces voy a cambiarme al color negro y voy a tejer ahora 3 puntos altos en color negro. 1, 2 y 3. Sin terminar, me cambio al color beige. Voy a tejer este mismo, uno solito en color beige, solo uno. Saco 2, sostengo y me cambio inmediatamente al color negro. Ahora vamos a tejer con el color negro. Estoy aquí, hice este punto, voy a tejer nuevamente 3 puntos en color negro y luego voy a tejer 5 en color beige. Y desde aquí, desde donde comencé esta vuelta con el color negro en adelante, vamos a repetir la secuencia. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos altos. Saco con el color, siempre que vayamos a hacer el cambio de color vamos a hacerlo al terminar el punto alto. Aquí saco con el color beige y voy a tejer ahora 5 puntos altos en color beige. Dos, 3, 4 y en el 5 voy a hacer el cambio de color. Me cambio al color negro y voy a repetir desde aquí. Ahora voy a tejer 3 puntos altos en color negro, un punto alto en color beige, 3 puntos altos en color negro y nuevamente 5 puntos altos en color beige. ¿Ok? Desde aquí en adelante vamos a comenzar a repetir la secuencia hasta completar. Recuerden que solamente lo estamos haciendo en la parte delantera hasta completar la parte delantera. O sea, tejo el punto alto en color beige, 1, 2 y 3 puntos altos en color negro y de aquí en adelante me cambio al color beige y termino de tejer esta vuelta en color beige llevándome el hilo negro por dentro. Terminé de tejer esta vuelta y comencé con la siguiente, 2 cadenas y un punto alto. Voy a tejer 6 puntos altos, 2, y en el 6 voy a hacer el cambio de color. Me cambio al color negro y voy a hacer 3 puntos altos en color negro, 2 y en el tercero hago el cambio de color. Voy a tejer un punto en color beige y me cambio inmediatamente al negro. Nuevamente 3 puntos altos en el color negro, 1, 2 y 3 y aquí me cambio al color beige. Voy a estar repitiendo esto en toda esta parte delantera, 3 puntos altos en color negro, un punto alto en color beige, 3 puntos altos en color negro, un punto en color beige. Bueno, estoy aquí en esta parte, me he venido con 3 puntos altos en color negro, 1 en color beige y en esta parte, como comencé desde acá, aquí tengo que hacer un punto en color beige y 1, 2 y 3 en color negro. Termino aquí con el color negro y de aquí en adelante termino la vuelta en el color beige. Comienzo la siguiente vuelta, 2 cadenas en el primer punto alto, un punto alto. Voy a tejer los primeros 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 hasta aquí y luego tejo estos 3 en color negro. Ya tengo los 3 en color negro sin terminar, vamos a cambiar al color beige y tejo el siguiente en color beige, uno solo. Inmediatamente cambiamos al negro nuevamente y ahora me voy a ir tejiendo en color negro. Voy a tejer desde este punto, este también lo voy a tejer encima en color negro hasta este. Entonces serían 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos con el color negro. Ya tejí el primero, este sería el segundo.
y sigo con el negro. 5, 6 y 7. Aquí hacemos el cambio al color beige. Vamos a tejer este en color beige y cambiamos inmediatamente al negro. Vamos a tejer estos tres en color negro. Y aquí cambiamos nuevamente al beige para tejer el que sigue en color beige. Nuevamente el negro. Y vamos a repetir. Ahora vamos a tejer estos 7 puntos, estos 3, este y los otros 3 en color negro. Vamos a estar repitiendo desde aquí hasta acá. Este punto viene siendo este mismo. Dejo 7 puntos en color negro, 1 en color beige, 3 en negro, 1 en beige y nuevamente 7 en negro, 1 en beige. Vamos a repetir desde este hasta esta secuencia. Bueno, terminé y comencé la siguiente vuelta con 6 puntos altos en el color beige, 3 en el color negro y ahora vamos a tejer en el color beige desde este punto sobre estos puntos negros también con color beige hasta este con el color beige. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos en el color beige. Cambiamos al color negro y vamos a tejer estos 3 en color negro. Dos y 3 y aquí cambiamos nuevamente al color beige. Cambiamos al color beige y vamos a repetir esto. Tejemos 9 puntos altos desde este hasta este en color beige y luego 3 puntos altos en color negro. 9 en color beige y 3 en color negro es lo que vamos a repetir por toda la parte delantera y luego terminamos de tejer con el color beige. Bueno, al terminar de tejer esta vuelta vamos a cerrarla, pero vamos a cerrarla con el color negro, porque la siguiente vuelta la vamos a comenzar, bueno, la vamos a tejer toda con el color negro. Entonces aquí hacemos el punto deslizado con el color negro, tiramos un poco el color beige y comenzamos esta vuelta, 2 cadenas en el primer punto, un punto alto en el siguiente. Vamos a tejer un punto alto con el color negro y me voy a ir llevando el color beige por debajo. Toda la vuelta con el color negro. Bueno, ya llega al final de la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado aquí sobre el primer punto alto, pero con el color beige porque vamos a volver a tejer con el color beige. Entonces hago mi punto deslizado, sacamos y sacamos inmediatamente. Vamos ahora a cortar el hilo negro, vamos a cortarlo y le podemos hacer un nudito en la parte de atrás. A mí siempre me gusta hacer nudos porque no quiero que después se vaya a soltar nada. Entonces hacemos un nudito para asegurar y vamos a seguir tejiendo con el hilo color beige. Entonces comenzamos esta vuelta con 2 cadenas. Recuerden que estas 2 cadenas no las contamos. Hacemos el primer punto alto encima del primer punto alto. Y lo que voy a hacer ahora es una cadena. Me voy a saltar el siguiente punto alto y en el siguiente haremos un punto alto. Una cadena, me salto el siguiente punto y en el otro entonces tejemos un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Una cadena, nos saltamos un punto alto y en el siguiente un punto alto. Una vez lleguemos al final de esta vuelta, hacemos una cadenita y vamos a cerrar encima del primer punto alto que hicimos con un punto deslizado. Pero nuevamente nos vamos a cambiar al color negro. Entonces voy a hacer el nudo deslizado en el color negro para sacar esa argollita, la voy a sacar por aquí. La saco y la saco por acá. Tiro un poquito del color beige y ahora sí vamos a comenzar la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto aquí encima de este punto alto. Recuerden que tenemos que irnos llevando el color beige. Este no lo voy a cortar, me lo voy a llevar por aquí por debajo. Hacemos el primer punto alto,
tomo lazada, en el espacio de cadena aquí vamos a tejer otro punto alto. Encima del punto alto también tejemos un punto alto. Y me voy a ir por toda esta vuelta con un punto alto en cada punto, tanto en el punto cadena como encima del punto alto. Y ya estamos en el final de la vuelta. Vamos nuevamente al color beige para cerrar esta vuelta con el color beige. Hacemos un punto deslizado y ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta. Vamos a cortar nuevamente el color negro. Y ahora sí, 2 cadenas para comenzar con la siguiente vuelta. Un punto alto encima del primer punto alto. Una cadena, nos saltamos este punto y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Estamos repitiendo la vuelta que ya tejimos hace 2 vueltecitas atrás. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Repetimos. Esto es lo que vamos a hacer durante toda esta vuelta. Bien, aquí terminé la vuelta ya con una cadena y cerré con punto deslizado encima del punto alto. Ahora lo que viene es una vuelta de puntos altos con el color beige. Comienzo tejiendo el primer punto alto, encima del primer punto alto, un punto alto en el espacio de cadena, otro punto alto sobre el punto alto y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. A partir de aquí voy a repetir lo que ya hice. Vamos a estar repitiendo lo que ya hicimos. Ya les voy a mostrar. Esta vuelta de puntos altos viene siendo la primera vuelta de puntos altos que hicimos. Entonces, como yo les empecé a mostrar el tutorial ya comenzado, ya yo tenía esta parte hecha, yo se los empecé a mostrar desde esta vuelta de puntos altos, que esta viene siendo esta que estamos haciendo aquí. Es la misma esta que estamos haciendo acá abajo. Entonces, ya yo hice una y 2 partes. Aquí les mostré cómo hacer una parte. A partir de aquí en adelante vamos a hacer lo mismo que ya hicimos. ¿Ok? Para que nuestro tot obviamente quede más larguito. Entonces lo tenemos desde aquí hasta aquí. Es lo que yo acabo de hacer desde aquí hasta acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Si quieren un top más largo, pueden repetirlo una tercera vez. Yo no lo voy a repetir la tercera vez, ya yo hasta aquí lo voy a dejar de largo. Entonces, lo que voy a hacer ahora para dar la terminación es, voy a hacer esta vuelta de puntos altos. Y luego me voy a cambiar al color negro y voy a hacer una vuelta como esta. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto en el color negro. Bueno, terminé con la parte de arriba, quedamos en esta vuelta, les dije que iba a ser una vuelta de puntos altos en el color beige y luego un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena en color negro y finalicé con un punto alto, una vuelta de puntos altos en color beige, haciendo un punto alto en el espacio de cadena y un punto alto sobre cada punto alto. Entonces para finalizar aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar el hilo. Vamos a dejar esta parte aquí para luego proceder a hacer los tirantes. Entonces así es como va quedando mi top. Aquí lo pueden ver. Así, ya esta es la parte de arriba. La parte de arriba queda así, aquí van los tirantes. Entonces ahora vamos a hacer el acabado en la parte de abajo. Para la parte de abajo voy a tejer las últimas 4 vueltas que hice, que fueron esta, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, luego una vuelta de puntos altos, un punto alto sobre cada espacio, sobre el punto alto y sobre el punto cadena en color beige. Voy a hacer estas 2 vueltas acá abajo, luego hago una vuelta en color negro igual a esta y finalizo con esta. Desde aquí hasta acá voy a tejer estas 4 vueltas en la parte de abajo. Entonces no quiero como que mostrarles todo lo que voy a hacer nuevamente porque va a ser lo mismo, repetir desde aquí hasta acá en la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a colocar el top, que quede esta parte central. Miren que la parte de atrás, queda así. Entonces vamos a ubicarnos bien porque vamos a hacer los tirantes. Entonces yo lo voy a hacer más o menos pues calculando como entre este espacio y luego acá también. Lo que sí voy a tratar de hacer es que la misma cantidad de puntos que dejo en este lado lo voy a dejar en este lado. Entonces me voy a poner aquí está este cuadro, me voy a poner más o menos como en la dirección de este cuadro, más o menos aquí.
Entonces de aquí hacia acá voy a comenzar a tejer el tirante. Voy a colocarme unos 3 punticos más atrás, aquí. Sí, esto lo estoy haciendo aquí al ojo, no es como que exacto. Ustedes pueden probarse, en este punto se pueden probar el top y determinar dónde quieren hacer sus tirantes. Entonces los pueden hacer, se los van probando. Yo voy a ir tejiendo, me lo voy a ir probando hasta tener el largo que necesito y luego lo voy a colocar en la parte de atrás del top. Bueno, entonces aquí voy a sacar el hilo base, hago el nudo deslizado y lo saco aquí. Voy a hacer 2 cadenas y el primer punto alto aquí mismo. En el siguiente punto, otro punto alto. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto este y en el siguiente un punto alto. Nuevamente repito, una cadena, me salto este y en los 2 siguientes voy a tejer 2 puntos altos, uno aquí y otro en el siguiente. Este va a ser el ancho de mi tirante. 2 cadenas, giro el tejido y comienzo con un punto alto sobre este punto alto. Encima del siguiente punto alto, otro punto alto. Una cadena, encima del siguiente punto alto, un punto alto, una cadena, encima de este, un punto alto, una cadena y encima de los 2 últimos puntos altos, un punto alto en este y un punto alto en el siguiente. Dos cadenas para girar el tejido y voy a repetir lo mismo. Todo esto que estoy haciendo es lo que voy a repetir. Un punto alto sobre este punto alto, otro punto alto aquí, una cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y finalizo con 2 puntos altos. Voy a estar repitiendo esto hasta tener el largo de mi tirante. Bueno, ya terminé de tejer el tirante, aquí ya me lo probé y me queda perfecto de largo, entonces les voy a decir la medida para que tengan una idea más o menos. Mide 28 centímetros el tirante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en la parte de atrás. Ya también marqué en la parte de atrás donde es que lo voy a colocar. Entonces aquí donde están estos hilos fue donde comencé a tejer. Entonces desde aquí hacia acá voy a devolverme 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces de aquí hacia acá voy a pegar el tirante. En este espacio les voy a medir también desde aquí hasta acá cuántos centímetros tengo para que también tengan una idea. Esta sería la parte de la sisa. Entonces desde aquí hasta acá hay unos 22 centímetros. Desde donde comienza el tirante hasta la parte de atrás donde lo voy a pegar. Este sería el espacio que voy a dejar para la sisa. Entonces voy a colocarme de esta manera, así. Lo voy a pegar aquí con puntos deslizados. Sin cortar el hilo, voy a seguir tejiendo. Hago una cadenita y voy a comenzar. Comienzo aquí. Inserto el ganchillo aquí en el tirante y luego acá en el tejido. Y hago aquí un punto deslizado. Nuevamente en el siguiente, tomando el tirante y tomando el top, saco y saco. Me voy ahora al siguiente punto y al siguiente. Bueno, ya terminé de tejer. Miren, aquí ya queda agarradito el tirante en la parte de atrás. Entonces voy a hacer una cadena y voy a buscar, vamos a colocarla bien del lado derecho. Miren, esta sería la parte de la sisa. Voy a hacer un borde de puntos bajos por toda la sisa. Entonces, sin cortar el hilo, ya hice la cadenita y voy a comenzar aquí
con un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, punto bajo. Voy a continuar tejiendo puntos bajos por todo alrededor de la sisa. Bueno, al llegar al final insertamos el ganchillo en el primer punto bajo y hacemos un punto deslizado, cadenita y cortamos el hilo. Entonces ahora vamos a hacer el otro tirante. Ya les voy a mostrar cómo quedó este. Aquí. Aquí está. Entonces vamos ahora a hacer el otro. Recuerden que vamos a contar la misma cantidad de puntos que dejamos aquí, la vamos a dejar de este lado. Entonces vamos a medir bien y hacemos el otro tirante, lo pegamos en la parte de atrás. De igual manera hacemos el borde de puntos bajos. Miren cómo se ve el acabado de diferente cuando le hacemos el borde de puntos bajos. Entonces vamos a hacer un borde de puntos bajos por toda la parte del escote y también por la parte de la sisa del otro lado. Al finalizar la parte de abajo vamos también a finalizar con un punto bajo. Recuerden que voy a hacer las últimas 4 vueltas que hice, desde esta hasta esta, las voy a hacer acá abajo y finalmente voy a hacer una vuelta de puntos bajos y ya les muestro cómo queda el top terminado. Y aquí ya lo pueden apreciar, miren lo hermoso que queda, de verdad estoy fascinada con este diseño. Es un diseño propio, es un diseño que pues no tengo ningún patrón, simplemente comencé a tejerlo y bueno, está precioso, me ha encantado. Miren lo lindo que se ve, es súper elegante, súper bello. Voy a mostrarles cómo queda puesto. Díganme ustedes por favor si esto no es de las cosas más lindas que han visto sus ojos. Miren cómo queda puesto. La combinación, el diseño, la verdad es que yo estoy fascinada, encantada con poder compartirles este proyecto. De verdad espero que lo puedan tejer. Si lo haces, compárteme por favor tus fotos por mis redes sociales. Me encuentras como Manos de Crochet en Facebook y en Instagram y también en TikTok. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos, besos, bye bye.